Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy quería hablarles de la parábola bíblica Obreros en la Viña. Aquí tengo la Biblia y también tengo unas notas para que busquemos el verdadero significado de esta parábola, que al principio puede parecer solamente de justicia y de salario, pero en realidad cuando uno se pone a analizar y a buscar el significado bíblico, puede dar también una ventana al corazón de Dios y la gracia que tiene por nosotros. Entonces vamos a empezar leyendo en la Biblia Mateo 20 y después vamos a analizar versículo por versículo. Obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí termina Mateo 20, los obreros de la viña. Pasemos ahora versículo por versículo para analizar lo que quiere decir Dios con cada uno de estos versículos. Empecemos a analizar el último versículo que dice: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús y Dios hablan muchas veces a través de la Biblia de esta frase, que los últimos serán los primeros. Por ejemplo, justo antes de Mateo 20 está el joven rico que le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le empieza a decir los 10 mandamientos y el joven rico le dice: Yo siempre he seguido los 10 mandamientos. Entonces Jesús le dice: lo siguiente que tienes que hacer para ser perfecto es vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y seguirme. Y entonces el joven rico se va decepcionado y decide no seguir a Jesús, lo que es muy decepcionante porque podría haber un libro en la Biblia sobre el joven rico, ya que Jesús lo estaba invitando a ser un apóstol con los demás, pero él prefirió quedarse con sus pertenencias. Jesús, después de esta situación, le dice a sus discípulos: De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. También en otra parábola que Jesús habla que los últimos serán los primeros, está en San Mateo 21, 28 al 32, la parábola de los 2 hijos, que dice así: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y este segundo hijo no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan
en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. A través de estas parábolas, de que los primeros serán los últimos, Jesús los decía muchas veces dirigido hacia los levitas y líderes religiosos que estaban confiados en sí mismos. Entonces, esto es la primera parte de los obreros en la viña, de siempre ser humildes y recordar que los últimos Jesús muchas veces los va a considerar como los primeros. Esto demuestra que Dios llama a personas a su reino en diferentes momentos de su vida. Unos pueden estar en la iglesia y siguiendo a Dios desde muy pequeños, otros puede ser en sus 20, en sus 30, en sus 40 y otros puede ser al final de su vida. Jesús está mostrando que la salvación no se gana por obras, sino que es regalo de Dios, no es mérito, es gracia. En la parábola de los obreros en la viña también hay un sentimiento de urgencia. Repetimos el versículo 26. Saliendo cerca de la hora 11, que quiere decir la hora 11, y en total habían 12, entonces faltaba 1 hora para el final del día. Y aún así, el propietario de la viña halló a otros obreros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis todo el día desocupados? Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Teniendo 1 hora restante al día, él los llamó a recoger en el viñedo. Y esto, ¿saben a qué se parece? A cuando Jesús estaba en la cruz. En la hora 11 está la historia del ladrón arrepentido, en Lucas 23, 39 al 43. En la crucifixión y la muerte de Jesús, en la hora 11, en el versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo, hablando de Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo al ladrón que estaba colgado junto a Jesús en la 11 que iba a estar con él en el paraíso, porque se arrepintió, reconoció a Jesús como el que lo iba a recibir en el paraíso, le dijo: acuérdate de mí, y él le dijo que le iba a dar la gracia. Entonces, esto es un sentimiento de urgencia que se ve en la parábola de los obreros en la viña, cuando busca obreros en la 11 Faltaba solo 1 hora más de trabajo y aún así los contrató con un sentimiento de urgencia y les dijo: rápido, vayan a la viña. El ladrón arrepentido, en Lucas 23, 39 a 43, muestra que incluso en las últimas horas de su vida, Jesús le dio misericordia y gracia. Aún sin una larga lista de buenas acciones, ni rituales religiosos, solo con un corazón arrepentido y una fe verdadera, Jesús le prometió estar con él en el paraíso. En otro momento que la Biblia habla de este sentimiento de urgencia es en Jeremías 8:20, que dice: la siega, que es la cosecha, se ha acabado el verano y nosotros no somos salvos. Entonces, es muy importante ir a Dios cuando Él pide, como en los obreros en la viña, cuando fue en la hora sexta, en la hora novena, en la hora 11, la gente no le dijo: no, voy a ir mañana. En el momento que Él les pidió de ir a trabajar a la viña, ellos fueron. El propietario de la viña no les dijo: mañana pueden pasar por mi viña a cosechar. No, les dijo: hoy, en este momento vayan, y ellos fueron. Entonces está el sentimiento de urgencia. Y también podemos ver en los obreros en la viña que los obreros eran pocos y la cosecha era mucha, porque él regresaba a la plaza donde estaban la gente buscando trabajo varias horas durante el día y contrataba otra vez a más obreros. Por ejemplo, en Lucas 10:2 dice: la mies, que es la cosecha, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, en los obreros en la viña, el propietario seguía buscando obreros y los mandaba con sentimiento de urgencia a la viña a cosechar. Otro punto que es muy importante subrayar en los obreros en la viña
es que a Dios no le gusta la ociosidad o la gente que es desocupada. En los obreros en la viña, varias veces el propietario les dice, ¿por qué están desocupados? Y luego hay otros desocupados y les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces es el hecho de tener ociosidad o no estar contribuyendo al reino de Dios. Esto también se puede leer en Ezequiel 16:49, cuando están hablando de Sodoma y Gomorra, y les dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, sociedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Que la gente tenga un propósito, que estén ayudando a avanzar el reino de Dios, que no estén con ociosidad o desocupados. Esto es algo que se ve y que se recalca en los obreros en la viña. Además, si se dan cuenta, cuando Jesús llama a los apóstoles, la mayoría están ocupados. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, estaban los dos pescando. Cuando llamó a Santiago y a Juan, estaban remendando redes. Y cuando llamó a Mateo, él estaba cobrando impuestos. Entonces, todos estaban haciendo un trabajo que de cierta manera contribuía a la sociedad, y ahí fue cuando los llamó a ser sus apóstoles, cuando estaban ocupados. ¿Cuál es la conclusión de los obreros en la viña? Bueno, una de las conclusiones es que Dios puede llamar a personas en diferentes momentos de su vida. Dios actúa con gracia, no con méritos humanos, y el reino de los cielos no se rige por lógicas de este mundo. Aunque el propietario de la viña haya buscado a unos en la mañana, otros a mediodía y a otros 1 hora antes de que se termine el día de trabajo, a todos les dio el mismo salario, a todos les dio la misma gracia. Y eso muestra una ventana a la generosidad de Dios. Es importante cuando Dios habla en parábolas ir más allá y buscar el significado y no solamente leer lo que dice por la superficie. Y esto Él lo habla muchas veces a sus apóstoles. Por ejemplo, les dice en Mateo 13:35, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas. Y en Mateo 13:13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces siempre hay que preguntarnos leyendo la Biblia, ¿voy a quedarme con la historia o voy a buscar el mensaje que Dios intenta transmitir? Gracias por haber escuchado, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Tengan un día muy bendecido.